Cancionero y romancero español, Damaso Alonso, Biblioteca Básica Salvato, Cosca 10, Cancionero y romancero español, Biblioteca Básica Salvato, Comité de Patronazgo, Damaso Alonso, Presidente de la Real Academia Española, Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura, Maurice Genevoix, Secretario Perpetuo de la Academia de Francia. Esta colección Biblioteca Básica Salvato, singular en el mundo por su lanzamiento y su tirada, constituye una aportación decisiva para la difusión de la cultura y la promoción del libro. Resultado de la combinación de múltiples esfuerzos, Biblioteca Básica Salvato ofrecerá un panorama completo de la cultura contemporánea y constituirá una auténtica y asequible biblioteca. Damaso Alonso, Cancionero y romancero español, Salvato Editores S.A. 1969, Salvato Editores. Índice. Introducción. Página 9. Cancionero anónimo 21. Cancionero de autores conocidos 59. Romancero anónimo 121. Muchas historias de la literatura. Introducción. Muchas historias de la literatura española contienen un capítulo sobre el romancero, pero no suele haber en ellas uno dedicado al cancionero de tipo tradicional. Ello se debe a que el romancero fue juntado ya desde principios del siglo XIX y era bien conocido por la crítica. Pero en el cancionero de tipo tradicional son novedades tanto la reunión de los textos como la interpretación de su origen y el estudio crítico de su alto valor estético. El mundo ignoraba hasta la existencia de este tesoro de nuestra poesía. Menéndez Pelayo, máximo crítico español de fines del siglo XIX y de principios del XX, empezó a entrever al estudiar el teatro de Lope, pero nunca lo pudo conocer, ni por tanto apreciar, en su conjunto. Menéndez Pidal se fijó en la tradicionalidad de estas cancioncillas. Sejador reunió un gran cuerpo de ellas. El autor de estas líneas va a ser ahora un tercio de siglo. Escogió de entre esos poemillas los que le parecieron que más honda y deliciosamente movían nuestra sensibilidad de hombres modernos. Al ser publicada esta selección, sacudió fuertemente la atención del público culto. Después han aparecido varias antologías, la mayor parte basadas de más o menos cerca en aquella. El concepto de lo que entendemos por literatura española ha tenido tres grandes modificaciones, obra casi exclusiva del siglo XX. Primera, la apreciación de Góngora y de la poesía barroca, con lo que ha sido posible valorar el gran arco de nuestra poesía culta de los siglos XVI y XVII. Segunda, el descubrimiento de una línea intimista profundamente subjetiva de la poesía del siglo XX, Becker, Rosalía, etc. Tercero, la reunión, selección, interpretación, crítica y valorización estética del cancionero de tipo tradicional. Es un tesoro inmenso de poemillas, cuya más honda raíz viene del fondo de la Edad Media. Poemillas que perviven y aún crecen en número de los siglos XVI y XVII. Para dar solo un ejemplo máximo, Lope, en esto, como en tantas otras cosas, bisagra o vínculo de unión entre la España vieja y la España nueva. Usa ese tesoro en su teatro, lo glosa y lo retoca y algunas veces creemos lo imita. ¿Es esto poesía popular? El agua del río tiene su fuente originaria, pero luego se filtra, se vuelve a filtrar, para perderse o depurarse con las arenas. Río humano es el pueblo, como reunión, a través del tiempo, de todos los niveles sociales y culturales. Lo cierto es que esta poesía es muy distinta de la culta que se encuentra en los cancioneros trovadorescos del siglo XV. Esto es exacto en general, así y todo. Hay bastantes casos en que al leer una canción notamos que vacila y nos hace vacilar entre lo popular y lo culto. O a veces el villancico o núcleo nos da el chispazo de lo popular y la glosa la aminora o lo reduce a culta chatudez. Para evitar esas dudas se marchó mano del término tradicional.
Sí salió hoy, sí lo Sí, sacaste. lo saqué 2 veces o una. Para evitar esas dudas, se echó mano del término tradicional, pero también ofrecía dificultades. Antes del descubrimiento de las jarchas, salvo rastreos teóricos, la mayor parte de las poesías que imaginábamos tradicionales procedía de textos de los siglos XVI y XVII, algunas veces del siglo XV. Los deliciosos villancicos incluidos dentro de una culta y bella composición del Marqués de Santillana, número 70, nos llevan a una tradición de cantares antiguos, ya en la primera mitad del siglo XV, o ya existente unos decenios más tarde si el autor fuera, como algunos manuscritos dicen, Suero de Ribera. Las endechas a la muerte de Guillén Peraza, número 3, eran un hecho de 1443, pero fueron recogidas de la tradición oral en 1632. Las de los Comendadores de Córdoba, número 4, refieren sucesos de 1448 y fueron abundantemente citadas durante los siglos XVI y XVII. Otras canciones tienen su origen a principios del siglo XVI. En 1521 ocurrió la muerte del Caballero de Olmedo, número 129, pero son mucho más numerosas las canciones de cuya tradicionalidad no tenemos pruebas, aunque sí claros indicios. La duda crece cuando decíamos, como decíamos antes, vemos que los poetas del siglo de oro se aplicaron infatigablemente a glosar los estribillos de antaño y tal vez a componer otros según fórmulas viejas, sin que sea posible separar lo tradicional y lo añadido. Eso es lo indudable. En Lope y en muchos otros autores del siglo XVII, entre algunos versos rehechos o de imitación, esos cantares de tipo viejo o popular que introducen en sus obras nos han conservado una gran parte de la poesía lírica española. Entre algunos versos rehechos o de imitación, esos cantares de tipo viejo o popular que introducen en sus obras nos han conservado una gran parte de la poesía lírica española de antigua procedencia. Pero son mucho más numerosas las canciones de cuya tradicionalidad no tenemos pruebas, aunque sí claros indicios. La duda crece cuando, como decíamos antes, vemos que los poetas del siglo de oro se aplicaron infatigablemente a glosar los estribillos de antaño y tal vez a componer otros según fórmulas viejas, sin que sea posible separar lo tradicional y lo añadido. Esto es lo indudable. En Lope y en muchos otros autores del siglo XVII, entre algunos versos rehechos o de imitación, esos cantares de tipo viejo o popular que introducen en sus obras nos han conservado una gran parte de la poesía lírica española de antigua procedencia. Lo verdaderamente exacto, pues, no puede ser la palabra tradicional, sino la expresión de tipo tradicional. Bajo ella se pueden incluir las mismas composiciones que en todo o en parte tradicionales que otras, tal vez escritas en el siglo XVII, pero en la forma con el espíritu de las antiguas. Esos eran los problemas tal como se plantearon cuando seleccioné los textos de mi ya añeja antología, y que me decidieron adoptar el nombre de cancionero de tipo tradicional. Para muchos años después, vino el descubrimiento y la lectura de las jarchas mozárabes. Ese nuevo hecho, sin duda el máximo descubrimiento entre todas las literaturas románicas del siglo XX, ha venido a corroborar lo que pensábamos. Nuestra literatura hasta el año 1948 comenzaba por el épico poema del Cid, del siglo XII. La investigación moderna ha lanzado un rayo de luz sobre la noche. La literatura española se ha hecho de repente un siglo más vieja. Y ya no empieza épica, ahora comienza encantadoramente lírica, con unas sencillísimas canciones de mujer enamorada, y la primera lírica conocida ya no es la provenzal, sino estas recién descubiertas jarchas mozárabes españolas.
Una serie de felices casualidades ha hecho posible que llegue a nuestras manos el emocionante tesoro. Cultos poetas hebreos y árabes, los más antiguos del siglo XI, pusieron en cierto tipo de composiciones una jarcha o estrofía final escrita no en hebreo o en árabe, como el resto del poema, sino en el dialecto español que hablaban los mozárabes. Tales estrofillas evidentemente las tomaban de una tradición oral, cantada y viva. Lo mismo que en el siglo XVII vemos que varios poetas glosan cada uno de un modo distinto un mismo cantar viejo. Estos poetas árabes y judíos toman a veces una misma jarcha como estrofilla final, cada uno para su propia poesía, y en ocasiones son poetas que vivieron en épocas distintas, muy distintas. Rara curiosidad, extraño cariño por la lengua vulgar española, que entonces nadie escribía, la de estos poetas, y creíamos que la curiosidad folclórica no iba más allá del siglo XIX. Los poemas de estos escritores judíos y árabes han actuado como de prodigiosos frascos de alcohol, dentro de las cuales los hombres del siglo XX encontramos ahora frescas, palpitantes, estas criaturas líricas del siglo XI. Vienen del fondo oscuro de la Edad Media y llegan hasta nosotros tibias, dulcemente encendidas de una luz diaria y de una belleza de las que nada sabíamos. El lenguaje es tan antiguo que en su comparación parece de ayer el del poema del Cid. Algunas palabras árabes, Lil Habib, por el amado, se mezclan con el romance hispánico. Es una mujer de hacia 1100 la que canta. Váiseme el corazón de mí, ya, rap, si se me tornará tan mal mi doler, Lil Habib, enfermo ya, cuánto sanarás. Mi corazón se me va de mí, oh Dios, ¿acaso se me tornará? Tan mal me duele por el amado, enfermo está, ¿cuándo sanará? Y ya después de las jarchas podemos mirar el cancionero tradicional. Me atrevería a decir lo que pienso. Quizá las flores más delicadas, tanto que la mano apenas se atreve a tocarlas, las más exquisitas de toda la poesía española, tenues, finísimas y del aroma más penetrante, al cancionero de tipo tradicional hay que ir a buscarlas. Todas, claro, tuvieron autor, pero el pueblo colaboró en ellas, filtrándolas a lo largo de muchos años. A veces son un alto grito lírico, breve, brevísimo, indeterminado, que nos toca y nos deja impregnados de ensueño y de nostalgia. Malherida iba la garza, enamorada, sola va, gritos daba. Donde la garza hace su nido, ribéricas de aquel río, sola va y gritos daba. Qué garza, qué vuelo, qué amor, qué riberas y qué río. Un grito de amor acuajado, plasmado en una breve joya imperecedera. Como en las jarchas, muchas veces son mujeres enamoradas las que expresan sus ansias. Al alba venid, buen amigo, al alba venid. Amigo, el que yo más quería, venid al alba del día. Amigo, el que yo más amaba, venid a la luz del alba. Venid a la luz del día, no traigáis compañía. Venid a la luz del alba y no traigáis gran compañía. Poesía blanca, lividez del alba, amor, misterio, soledad. Otras veces esta poesía popular ruge en un ambiente trágico, como un anticipo de la poesía de Lorca. Gritos daba la morenica sobre el olivar, que las ramas hace temblar. La niña, cuerpo garrido, morenica, cuerpo garrido, lloraba a su muerto amigo, sobre el olivar, que las ramas hace temblar. Los poetas de nombre conocido aumentan, glosan, repiten, varían estas deliciosas canciones populares.
Emocionado tesoro. Gil Vicente da el temblor de su alma portuguesa en esa maravillosa canción. Muy graciosa es la doncella, como es bella y hermosa, la más sencillamente bella de la poesía de España, la del garbo y el ímpetu rítmico en del rosal vengo, mi madre, vengo del rosal, a un fondo de sensual paisaje amarillo y verde. En la huerta nace la rosa, quiero mirar allá, por mirar al ruiseñor como cantaba. Por las riberas del río, Timón escoge la Virgo, quiero mirar allá. Véase la ternura humana de la canción de cuna, que es una de las obras, que en una de las obras cantan los ángeles al niño Jesús. Ora niño, ro, nuestro Dios y Redentor. No lloréis, que dais dolor a la madre que os parió. Ro, ro, ro. Lope lo recoge todo, el canto de vela medieval, la canción de variar aceituna o avellanas, la canción de segadores, la de boda, la de quejas de amor, la llena de sombras y presagios nocturnos, que de noche le mataron al caballero. Qué luces, qué tesoro, qué belleza, qué rapidez e intensidad lírica. No podemos señalar novedades semejantes acerca del romancero. No podemos señalar novedades semejantes acerca del romancero. La razón es bien sencilla y nos ha salido ya antes al paso, porque el romancero no es en sí mismo un hallazgo tan nuevo. Se juntó en lo principal y llegó a relativa depuración a lo largo de poco más de la primera mitad del siglo XIX a través de Grimm, de Durán y de Woolf y de Hoffman, y luego tuvo una cadena de críticos que estudiaron su extensión, sus orígenes, su evolución, y que lo valoraron dignamente. Milá y Fontanals, Menéndez Pelayo, que pudo ya aprovechar los hallazgos juveniles de Menéndez Pidal, y sobre todo este último. La reunión y estudio del romancero se puede decir, grosso modo, que lleva casi un siglo de ventaja con relación a los estudios sobre el cancionero. También en el romancero la parte de él que nos interesa es lo que podemos llamar de tipo tradicional. También en el romancero la parte de él que nos interesa es la que podemos llamar de tipo tradicional, y asimismo podemos aplicar aquí todos los distingos y matices que en el cancionero señalábamos entre lo culto y lo popular y tradicional, y entre lo anónimo y la autoría conocida y única. Por lo que toca a su contenido, valga esta clasificación, muy sencilla. Romancero histórico legendario de tema español. 1. Romancero histórico legendario de tema español. 2. Romancero histórico legendario de tema extranjero. 3. Romancero de tema novelesco. En el romancero histórico legendario están animados y vitalizados y explicados, según la tradición, amplios cuadros que ocupan buena parte de nuestra historia medieval. Estos romances se enlazan en series que versan cada una sobre un gran hecho, histórico o legendario, o sobre uno que por sus dramáticas circunstancias excitó la fantasía popular. Cada uno de los romances está definido por un tema concreto, pero entre todos los de una serie se constituye una especie de ciclo. Así, por ejemplo, la historia de Don Rodrigo y la perdición de España, números 139 y 142. El pecado de Don Rodrigo, el mancillar el honor de la cava,
la traición de don Julián, el afrentado padre de la muchacha, la derrota del rey, su penitencia y muerte. Se forma así una especie de unidad poemática con la sucesión de efectos intranquilizadores y tranquilizadores en la sensibilidad del lector. El crimen no queda sin castigo. También se suelen encontrar esos elementos en otros ciclos, como en el de los infantes de Lara, números 143 y 145. Sobre estos temas existieron muy antiguos cantares de gesta. De ellos, en época posterior, aprovecharon los romances aquellos elementos que parecieron de más interés o emoción. Así, entre los romances de los infantes de Lara, el número 100. Sobre estos temas existieron muy antiguos cantares de gesta. De ellos, en época posterior, aprovecharon los romances de aquellos elementos que parecieran de más interés o emoción. Así, entre los romances de los infantes de Lara, el número 144, Partes el Moro Alicante, nos ofrece aún hoy, con escasas variaciones, lo esencial del pasaje más patético del antiguo cantar de los infantes de Lara, poema que no se ha conservado, pero de cuya existencia y contenido tenemos muchos datos gracias a los estudios de Menéndez Pidal. En este pasaje, Gonzalo Custios llora sobre las cabezas de sus hijos y del ayo de estos, muertos por los moros a causa de una traición que de don Rodrigo de Lara. Sí. En ese pasaje, Gonzalo Gustios llora sobre las cabezas de sus hijos y del ayo de estos, muertos por los moros a causa de una traición de don Rodrigo de Lara. Pero el traidor sufrirá su castigo. En otro romance, número 145, otro de los hijos de Gustios, llamado Mudarra, vengará a sus hermanos. En los romances históricos abundan los cuadros vivamente presentados ante nuestros ojos. El rey don Fernando agonizante con la candela en la mano, haciendo la partición de sus reinos entre sus hijos, o el Cid implacable, que obliga a aceptar una dura fórmula de juramento al rey don Alfonso. Para la iluminación y la precisión de la imagen, resultan quizá aún mayores en los romances que forman la clase especial llamada romancero morisco o fronterizo, en la que se narran los hechos de las guerras del siglo XV, que culminaron en la conquista de Granada. Muchas son las cortesías que cambian moros y cristianos, todo entre ásperos hechos sangrientos. A veces la descripción se diría menudamente pictórica. En Aldora, los moros huyen del poblado para refugiarse en el castillo, número 151. Viérades moros y moras, todos subieron al castillo. Las moras llevaban ropa, los moros harina y trigo, y las moras de 15 años llevaban el oro fino, y los moricos pequeños llevaban la pasa y higo. Con frecuencia en este romancero morisco cobran especial importancia o desarrollo los elementos líricos que nunca en más o en menos faltan en cualquier romance. También son rasgos líricos o novelescos los temas
resultan en los romances procedentes de las leyendas medievales francesas, escogidos en el presente libro. Es una angustia la que vuelve el sueño de doña Alda, todo cargado de presagios, en el romance 154, mientras que el de Gaiferos, número 156, contiene el cuento de amplia difusión en el folclore mundial del niño mandado matar por el padrastro y salvado por la piedad de los que le llevaban. Aquí, este niño será luego el vengador de su casa. Procedentes de la historia de la antigüedad griega, doy como muestra tres romances, número 161 y 163, en dos de las cuales la vieja leyenda médica en torno a Troya está interpretada y compendiada, no sin encanto, con castellano y rápida rudeza. En los romances novelescos es donde parece que la lengua adquiere más penetrante concentración, mientras nuestra reina queda sensibilizada con imágenes de nítida intensidad. El conde Arnaldos, número 175, a la orilla de la mar, extasiado en la contemplación de la maravillosa nave, mientras el marinero canta la mágica canción. Por Dios te ruego, marinero, dígasme ahora ese cantar. Respondióle el marinero, tal respuesta le fue a dar. Yo no digo esa canción, sino a quien conmigo va. O la misa en la ermita de San Simón, toda transfundida de amor, al entrar en ella una deliciosa muchacha. Número 181. El abad que dice la misa no lo puede decir, no la puede decir, no, don. Monacillos que le ayudan no aciertan responder, no. Por decir amén, amén, decían amor, amor. O la tristeza del prisionero en la primavera al que un ballestero mata lo único que le alegraba, aquella avecilla que cantando le anunciaba nuevo amanecer. Número 172. Mátamela un ballestero, dele Dios mal galardón. O la morilla inocente que abre la puerta al cristiano que, valiéndose de un engaño, la va a burlar. Número 165. Vistiérame una almejía, no hallando mi brial, fuérame para la puerta y abríla de par en par. La poesía culta de España se desarrolla durante los siglos XVI y XVII, lo que se suele llamar el siglo de oro, en forma de un prodigioso y atrevido arco en el que cada novela es una creación poética distinta y de gran intensidad. Hoy conocemos esa admirable sucesión: Garcilaso, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Góngora, Lope de Vega, Quevedo, que durante esos dos siglos apenas tiene paralelo en la literatura del mundo, o solo quizá en todo caso, en la poesía inglesa. Pero hay otro campo, dentro de nuestras mismas letras, donde el lector puede encontrar por el número y por la calidad una cosecha sorprendente. El alma de España se ha manifestado durante este periodo áureo. El alma de España se ha manifestado durante este periodo áureo en su poesía culta, pero se ha expresado también ese periodo, pero se ha expresado también con apasionada hermosura. ¿Puedo pasar? Pero se ha expresado también con apasionada hermosura en su cancionero y su romancero de tipo tradicional. Cancionero y romancero forman una suma de poesía popular y semipopular, lo que hemos llamado de tipo tradicional, como quizá no la pueda ofrecer ningún otro pueblo de Europa. Ambos hechos, el caudal de poesía culta y el de tipo tradicional, van a juntarse en esos mismos dos siglos, XVI y XVII, en los que la actividad espiritual de España es una llamarada
un arrebatador torbellino, pero las raíces de este tesoro de poesía de tipo tradicional, del que damos una selección en este libro, venían de mucho más atrás, de lo hondo de la Edad Media. Tomás Alonso. Fin de la introducción. Bueno, chicos, les voy a traer este libro, espero que les guste. Tal vez solo me lo lea yo. Juega.